Tenemos que hablar de lo que ocurre en Palestina, para eso ya está Leti Martínez aquí en la mesa. Se trata de un hombre que murió y que llevaba adelante una huelga de hambre. Sí, así es, Feli, estamos hablando de Yadir Adnan, de 44 años, 86 días de huelga de hambre. Él estaba detenido en una cárcel cerca de la ciudad de Tel Aviv, en Israel, acusado por el gobierno israelí o por la justicia israelí de terrorismo por pertenecer a la Yihad Islámica, organización armada que para gran sector de los palestinos es considerada una organización de resistencia. Para el gobierno de Israel, como el de Estados Unidos e incluso la Unión Europea, es considerada una organización terrorista. ¿Qué pasaba o por qué lleva adelante esta huelga? Bueno, en parte para pedir por su propia situación. Estaba preso en esta ocasión desde febrero, pero había sido detenido más de 10 veces y había sido detenido bajo una herramienta legal, pero muy cuestionada, que se trata de la detención administrativa, por la cual se detienen muchas veces a personas relacionadas a lo que comúnmente se suele denominar como el conflicto israelí-palestino y que pueden pasar años en la cárcel sin ningún juicio, sin ninguna causa que avance, sin siquiera tener la información de por qué están detenidos ni ellos ni sus familiares. Acá en este caso, como decía, 86 días de huelga. Por supuesto, las posturas varían, depende a quién escuches, ¿no? Si escuchás desde el servicio penitenciario, lo que decían es que el mismo Adnan no había querido asistir a un centro médico. Lo que denunció su abogado es que justamente cuestionó que no lo hayan llevado a un hospital civil porque se sabe que ya si supera los 70 días se corre riesgo en la vida. De hecho, una médica también de una organización de médicos de Israel había advertido acerca de la situación, de la gravedad del caso, y él finalmente muere en la celda, es decir, que nunca es no trasladado y ni siquiera tampoco se le dio el beneficio de recibir a sus familiares, que había sido un pedido justamente de Adnan y tampoco se cumplió. ¿Qué pasa? Bueno, esto por un lado genera mayor tensión. Desde la Franja de Gaza ya lanzaron más de 20 misiles, desde Israel atacaron. De hecho, ya se reporta un herido de gravedad, es decir, que posiblemente tengamos ya que hablar de muertos. Una tensión, además hay que decir, desde la Yihad Islámica lo que dijeron es: todavía no empezamos la respuesta, consideran que esto fue un asesinato de Israel. Y por otro lado, para cerrar, hay que recordar el gobierno más de derecha, de ultraderecha de la historia israelí, en la cabeza con Benjamín Netanyahu, y el ministro de Defensa que dijo: quien se atreva a atacar a ciudadanos israelíes se arrepentirá. Así que bueno, máxima atención por la muerte de este preso palestino en las cárceles israelíes.